Gracias a todos por la invitación, al comité organizador. Un placer estar con ustedes aquí y esperemos pues que estos últimos 20 minutos no se aburran mucho para que puedan terminar un viernes contentos y felices. Yo les voy a hablar sobre la resolución de casos complejos en pared abdominal, formas de resolverlos, cositas importantes. Es una presentación muy gráfica. Esperemos que la vean y las preguntas atento para responderlas. Estas son las sociedades donde estoy y empiezan a definir qué es un caso complejo en pared abdominal. Entonces, para definir un caso complejo tenemos que empezar a mirar desde si es complejo para el cirujano, desde las características de la hernia, desde las posibilidades tecnológicas que yo tenga en el momento de poder repararla o desde las mismas características del paciente. Entonces, esa definición de complejidad es grande, aunque hemos tenido la posibilidad de tenerla en la literatura con ciertas definiciones que dicen anillos de más de 10 centímetros, un saco herniario cuyo volumen es mayor que la capacidad abdominal, o sea, lo que llamamos una pérdida de dominio, y que al reducir el contenido se produzca un síndrome de hipertensión intraabdominal con alteraciones de ventilación pulmonar, hemodinámicas, el cual puede terminar en un síndrome compartimental. Lo otro también se define como complejidad, las hernias cercanas a superficies óseas y también las hernias parastomales. Entonces, teniendo todas estas posibilidades y todas estas cosas de definiciones, vamos a poder entrar a mirar casos y qué estrategias y qué cosas vamos a poder hacer. Primero que todo, para el diagnóstico de hernia, a veces es muy importante tener las adecuadas ayudas diagnósticas por pequeñas o por difíciles que parezcan esta hernia. En este caso, la tomografía para la hernia ventral compleja es el medio ideal, no es la clínica, no es la ecografía, no es otra imagen más que la tomografía. Aquí pueden ver en esta imagen una resección de una paciente con un lipoma en espalda. La resección del lipoma en espalda es esta imagen, que es una hernia de los triángulos lumbares, una hernia de Greenfield. Entonces, miren lo importante que es la tomografía para el diagnóstico adecuado de ese tipo de pacientes. También saber mirar que a veces no todo lo que sale como masa son hernias. ¿Sí? Aquí podemos ver este paciente con un abultamiento lateral de la pared donde creemos que hay una hernia, pero hacemos la tomografía y vemos que no tenemos ningún tipo de hernia, que no hay ningún daño en la pared abdominal, pero sí podemos ver una atrofia de la pared muscular, muy probablemente por denervación, que es lo que va a llevar a esta sintomatología y a esta visualización de masa en la pared abdominal del paciente, pero que el manejo va a ser totalmente distinto al de una hernia. También nos va a ayudar a mirar la posibilidad de saber qué podemos hacer, cómo podemos planear. Por ejemplo, en esta tomografía, donde tenemos una hernia lateral compleja, con una hernia intermuscular, miren aquí el transverso y aquí los oblicuos y el contenido herniario entre estos pacientes, donde pudimos solucionar por laparoscopio, por una vía extraperitoneal, este tipo de hernia compleja. Entonces, la tomografía nos va a ayudar demasiado. Aquí, por ejemplo, también nos enseña a mirar que a veces las lesiones pueden ser tumorales y el tratamiento que podemos hacer. Aquí estamos viendo un tumor de esmoides que compromete casi todo el recto del recto izquierdo de esta paciente y vemos cómo queda al final la sección de toda esta pared abdominal para la reparación y cómo va quedando. Entonces miren que la tomografía nos va a ayudar demasiado, nos va a ayudar a aclarar el diagnóstico, nos va a ayudar a escoger la técnica quirúrgica y a planear todo el tratamiento de estos pacientes. Fuera del diagnóstico, cuando ya tenemos el diagnóstico, tenemos que ir pensando en qué vamos a hacer, si el paciente necesita o no necesita otras cosas distintas. Para eso vienen una cantidad de estrategias y de técnicas adyuvantes que también nos podemos ir metiendo en ella. Las más fáciles y las primeras de encontrar, las encontramos generalmente en el celular. Hay una cantidad de aplicaciones que se pueden bajar para poder medir calidad de vida, para medir costos, para medir posibilidades de riesgos, de complicaciones, y esto nos va a decir, venga, el paciente todavía no se puede hacer, el paciente se tiene que compensar de ciertas enfermedades metabólicas, el paciente tiene que dejar de fumar, el paciente tiene que bajar de peso. Todo esto nos va a ayudar y todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Una de las más importantes aplicaciones que tenemos y podemos utilizar es el CEDAR, ¿sí? Esa es una aplicación de la Clínica de las Carolinas en Carolina del Norte,
donde nos ayuda mucho a mirar cuál es el porcentaje de posibilidades que tenemos de complicar si hacemos un tipo de cirugía con las condiciones actuales de un paciente y cuánto nos puede costar esas complicaciones de ese paciente. Entonces tenemos que aprender a que el paciente asuma también con nosotros el riesgo de una cirugía, de que el paciente haga parte de esa prehabilitación y del tratamiento en el momento que lo vamos a llevar a una cirugía de una pared abdominal compleja. Otra estrategia es el neumoperitoneo preoperatorio. Ustedes pueden ver todo este paciente con esta herniecita inguinal. ¿Sí? Este paciente fue llevado a un neumo preoperatorio y se pudo resolver la hernia con una técnica híbrida, una técnica laparoscópica para reducción de saco, sección de adherencias, resolución del continente nuevamente y después hacer una técnica anterior Liechtenstein para corregir la hernia. Y fue un paciente que tuvo una muy buena evolución. En este video vamos a empezar a ver cómo se pasa el catéter para el neumo. Se puede hacer bajo guía ecográfica, bajo guía tomográfica o se puede hacer con una técnica de Seldinger como podemos hacer. El paciente está totalmente despierto, se hace con anestesia local. Lo que estamos haciendo es con una aguja de Veres tratar de entrar a la cavidad para poder meter el catéter. El catéter que se utiliza generalmente es un catéter central, monolumen, sin ningún problema. Se instila un poco de anestésico local y eso nos ayuda mucho. Voy a adelantar un poquito, que vean ya teniendo la aguja metida, cómo la podemos, cómo la podemos ir manipulando. La desarmamos, metemos la guía. La guía entra hasta la cavidad abdominal. El paciente en todo momento está consciente, colaborando sin ningún problema. Lleva la guía. Entonces miren que hasta sin necesidad de la parte radiológica lo podemos hacer. Cómo se extrae la aguja de Veres y es una técnica de Seldinger. Creo que todos como cirujanos podemos hacer sin ningún problema. Aquí vamos para la dilatación de la piel y luego la colocación del catéter. Y al terminar la colocación del catéter, obviamente se va a empezar a insuflar. ¿Cuánto se insufla? Generalmente en la primera etapa se insufla aproximadamente entre 500 y 800 milímetros de aire. Se insufla aire. Esa insuflación puede ser todos los días y puede ser ambulatorio. Un tip que se puede tener para insuflar el paciente y que a veces no tenga o dolor en el hombro, que puede ser por irritación diafragmática o náuseas, es tener al paciente semisentado. Esa es una de las formas en que ellos empiezan a tolerar mejor y empezar a hacer. Entonces mire que se puede hacer sin ningún problema. Otra de las técnicas adyuvantes es la aplicación de Botox en la pared abdominal cuando tenemos hernia, sobre todo con pérdida de dominio. Ahora hay un gran avance y no solamente se está aplicando Botox en las pérdidas de dominio, sino que también se está colocando Botox en los defectos entre 10 y 15 centímetros, que nos está ayudando a no hacer disecciones de la pared muscular o separación de componentes tan grandes y poder reparar esas paredes abdominales con menos trauma y menos disección. Este video nos va a mostrar cómo se hace la aplicación de Botox. Primero, para uno es importante medir los grosores de la pared abdominal, es importante que la tomografía nos pueda dar el índice de Tanaka y saber qué tenemos como también utilización de qué tipo de Botox. Generalmente lo que se tiene aquí, que es el Botox o ese Sedomin, se diluyen de la misma forma. Se reconstituye el frasco de Botox con 2 centímetros de solución salina y hay que mezclarlo para poder homogeneizar esa mezcla suavemente. Esos 2 centímetros se van mostrando y van a quedar totalmente transparentes esa solución final. Esos 2 centímetros que nos quedan en el frasco se van a sacar y se van a diluir en otros 8 centímetros de solución salina. En una jeringa de 20, en una jeringa de 10 se puede hacer y miren que nos va a quedar una dilución de 10 centímetros. Después se hace el paciente para marcar reparos anatómicos. Ideal poder hacer esa aplicación bajo guía ecográfica. Hay grupos que lo hacen a mano alzada,
pero yo pienso que no es tan importante porque lo importante de la aplicación del Botox es que llegue a toda la pared muscular, ¿sí? Que llegue a donde tenemos que estar, que son las placas mioneurales. Por lado se infiltran generalmente 5 lados. Si tenemos 10 centímetros, obviamente en cada punto vamos a infiltrar de a 1 centímetro. Es importante que el Botox que se aplique quede dentro de esa masa muscular, que no quede en otra parte, para que tenga su mayor efecto. El mayor efecto lo vamos a tener generalmente a los 30 días. Entonces siempre tenemos que tener muy claro de que la aplicación del Botox la vamos a tener para programar el paciente generalmente a los 30 días de la aplicación y vamos a tener una mejoría. ¿Qué nos ayuda el Botox? Nos ayuda muy probablemente a tener unas disecciones menores, a hacer menos separaciones de componentes o a facilitarnos una separación de componentes, y también tiene un factor analgésico importante. Aquí podemos ver cómo se va llenando el agua del Botox cuando se va aplicando dentro de la pared muscular. Listo. Ahí está lo que sigue, es el resto de la aplicación. En los otros lados, siempre los 5 puntos, siempre marcar el paciente y siempre poder tener todas esas posibilidades. Otra cosa importante, sobre todo que tenemos en los pacientes que tienen abdómenes abiertos o que sabemos que se van a hacer, son las mallas de tracción y la succión negativa. Todo lo hemos visto desde hace muchos años, todos nos formamos con eso. De un momento a otro desapareció y desafortunadamente en el resto del mundo lo están empezando a ver como el boom más grande del universo para el manejo dinámico de la pared abdominal. Es una cosa importante, es una estrategia que nos facilita que el paciente dentro de la misma hospitalización salga con su pared totalmente reparada, y lo podemos hacer a muy bajos costos. ¿Sí? Obviamente la succión negativa va sobre todo mientras se controla un fenómeno séptico o de algún otro tipo que se necesite, y ya después con la malla de tracción podemos reparar mucho más fácil la pared abdominal siguiente. Hay otras estrategias que no van desde la parte quirúrgica, sino desde la parte analgésica, y son los bloqueos. Se están utilizando ahora mucho los bloqueos, sobre todo los bloqueos TAP y los bloqueos del cuadrado lumbar, que nos ayudan mucho para este tipo de pacientes, para la analgesia, para la recuperación más rápida, para mantener su estado respiratorio y hemodinámico mucho mejor por control del dolor y de la respiración, que hay que tener en cuenta. Es una estrategia importante y por eso recuerden que los grupos de pared abdominal tienen que ser multidisciplinarios. Es muy, muy, muy importante que hagamos eso. Aquí hay otra estrategia y aquí les voy a mostrar este video. No me sale. Y es operar un paciente que tiene ciertas condiciones, y hablábamos de la complejidad a veces por las condiciones del paciente. Y este es un paciente, si pueden ver aquí, voy a volver, qué pena, yo veo aquí. Es un paciente que está despierto, pero no me corre el video desafortunadamente. Miren que no tiene una anestesia general, nada, y se está haciendo un procedimiento laparoscópico con anestesia regional, ¿sí? Por eso es importante el grupo multidisciplinario. Es un paciente que fue llevado a una herniorrafia inguinal con un contenido importante. Se pudo hacer por laparoscopia con la paciente con anestesia regional, sin las complicaciones y sin los riesgos que tenía la paciente para ser llevada por anestesia general, y se lo solucionó su problema sin necesidad de hacer procedimientos abiertos. Entonces miren que todas estas estrategias, no solo quirúrgicas, sino también de los grupos multidisciplinarios, nos sirven mucho para ir llevando estos pacientes de casos complejos. Otras cosas importantes que también nos ayudan es el manejo de la piel en los pacientes con hernias complejas. Si ya tenemos solucionada toda la parte de la pared abdominal, la tenemos cerrada, muchas veces las dermolipectomías que se necesitan, que a veces son higiénicas, pero también se necesitan para mantener un adecuado funcionamiento y una estabilidad de la pared abdominal, nos ayudan demasiado. Hay varias técnicas, hay varias formas de hacerlas, y eso se puede hacer. Por ejemplo, miren esta pared abdominal que está totalmente deformada después de la corrección de su pared abdominal, hacer una dermolipectomía en flor de lis. Es una paciente totalmente distinta a la que tenemos en la primera foto. Entonces es algo que nos ayuda mucho. Muchos grupos hacen los cirujanos generales las dermolipectomías. Yo soy muy partidario de que por tener una unidad de pared abdominal, por tener un grupo multidisciplinario, cirugía plástica siempre esté con nosotros para que esté haciendo este tipo de procedimientos y tengamos unos mejores resultados en esos pacientes. Recuerden que estamos hablando de complejidad.
¿sí? Y como otra parte, mirar las técnicas quirúrgicas que tenemos que saber, que tenemos que tener a la mano y que tenemos que desarrollar. La historia de este paciente es un paciente que le hicieron una colectomía derecha por un tumor supuestamente benigno. El paciente se le hicieron por laparoscopia, filtró, lo lavaron muchas veces, le dejaron una malla de polipropileno, le cerraron la piel sobre la malla de polipropileno y en un acceso de tos por una bronquitis salió toda esta cantidad de fístulas del paciente a través de la malla. Pues para poderlo llevar a cirugía lo llevamos, tuvimos que retirar la malla, tuvimos que seccionar intestino delgado, reconstruir el tracto gastrointestinal, hacer una reconstrucción de la pared. Recuerden que veníamos de un terreno contaminado por todas esas fístulas y ahora me hacían una pregunta sobre la utilización de mallas en esos terrenos contaminados que se pueden hacer. Aquí a este paciente se le hizo una técnica de sección del músculo transverso. Si pueden ver aquí, pueden ver las líneas de los músculos, cómo van cerrando y cómo nos va llegando a la línea media para poder terminar en esta parte del paciente. Afortunadamente, después de 5 años, el paciente va muy bien y no ha tenido recidivas ni ningún problema. Y la malla queda por fuera de la cavidad abdominal. Otra, también tener la posibilidad de las técnicas quirúrgicas, y hablábamos de hernias complejas metidas en lesiones o hernias cercanas a las prominencias óseas. Este es un paciente joven, mujer, que tenía un tumor de tejidos blandos que afectaba las costillas. Aquí pueden ver que hubo necesidad de resecarle 3 costillas a esta paciente para poder sacar el tumor. Y miren el defecto que queda. Lo reconstruimos con una doble malla, con una técnica de doble malla, una malla separadora y una malla polipropileno de mediano peso por encima para poder reconstruir esa parte de la pared abdominal y de la pared torácica que nos sacó. Toda esta malla va pegada al diafragma y a los músculos laterales de la pared abdominal y obviamente el arco costal. Ese es el resultado final, también con una evolución satisfactoria para la paciente. Esta paciente es una paciente joven también con un tumor de pared abdominal. Miren el video de la tomografía, cómo vamos a ver aquí. Va a aparecer en el lado derecho el tumor. Miren el tumor de la paciente. Es un tumor demasiado grande, ¿sí? Sin compromiso de otros órganos intraabdominales. Aquí lo pueden ver. Miren el tejido celular subcutáneo en la piel, cómo resecamos todo este segmento de pared abdominal que era el tumor, y es un segmento muy lateral, no es ni siquiera la línea media, y nos da para esto. Miren el tumor resecado. Como no podíamos, tuvimos que cerrar esa parte donde quedamos el tumor, entonces la línea media no nos iba a poder cerrar. Utilizamos una técnica con doble malla también que nos hiciera aquí. Esta es una malla separadora que no es lo ideal, pero cuando no podemos tener en este momento las posibilidades de tener otro tipo de cosas y no podemos llegar a cerrar la línea media, las tenemos que utilizar y hacemos un refuerzo de esa pared abdominal con una malla de polipropileno por encima, donde nos da una reparación también de doble malla con una técnica de separación anterior para que la paciente conserve la anatomía y la funcionalidad de la pared abdominal. Entonces son casos que le sirven a uno. Estrategias, educación. Aquí en Colombia cada vez hay más educación, ya fuera de los cursos que se hacen dados por la industria y a veces por las universidades. Muchas cosas ya se cuenta con un diplomado muy importante de pared abdominal que es auspiciado por universidades y la Asociación Colombiana de Cirugía. En otras partes de Sudamérica también hay diplomados de pared abdominal como México y Argentina, y en España se acaba de sacar también un curso de posgrado de pared abdominal. Entonces cada vez estamos logrando más educación en la pared abdominal, porque yo pienso que es importante que el cirujano general no puede perder la pared abdominal. La pared abdominal es del cirujano general y no puede pasar a ser ni una especialidad ni a hacer otra cosa para otro tipo de especialistas quirúrgicos. Importante, formen un grupo de trabajo. Uno no trabaja solo. El cirujano héroe que trabaja solo en un quirófano se acabó hace mucho rato. Tenemos que formar grupo, tenemos que tener gente que comparta los mismos gustos y las mismas necesidades de nosotros, y no solamente grupo quirúrgico, que sea un grupo multidisciplinario para poder tener todas estas otras posibilidades de hacer estos casos complejos. Es un mensaje del cual venimos insistiendo hace mucho rato para las facultades de medicina en Medellín, en Colombia, que tienen posgrados de cirugía, donde consideramos que la pared abdominal tiene que hacer parte del pensum
del cirujano. El cirujano tiene que salir formado en pared abdominal. Nosotros estamos acostumbrados a que la herniecita es del R chiquito, a que la herniecita lo maneja cualquiera, a que la herniecita lo hacen según como a mí me guste o según como a mí me vaya. Eso no puede ser así. Tenemos que ser juiciosos, y así como somos juiciosos en oncología, como somos juiciosos en vascular, como somos juiciosos en cabeza y cuello, como somos juiciosos en trauma, la pared abdominal también la tenemos que manejar de una forma muy, muy juiciosa, y las universidades tienen que estar metiéndose en esto de una vez por todas. Yo pienso que esta frase dice mucho de lo que necesitamos para hacer hoy, y creo y quiero crear conciencia de que tenemos que hacer el esfuerzo todos de seguirnos preparándonos en estos temas que a veces parecen tan triviales, que a veces la herniecita y la pared abdominal no son unas cosas facilitas, que no es sino cerrar y poner la malla que haya. Tenemos que saber qué malla poner, qué suturas hacer, cuáles son los planos, cuál es la anatomía, cuáles son las técnicas, cuáles son las posibles estrategias ayudantes para tener todas esas posibilidades de manejar pacientes adecuados, y que cada vez menos tengamos que decirle a un paciente, quédese así, mejor no se opere, ¿sí? Démosle la posibilidad al paciente de recobrar su vida, su funcionalidad y su tranquilidad para el resto de una vida totalmente normal. Les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, me cuentan. Bueno, doctor, muchísimas gracias por compartirnos todas esas recomendaciones. Lo felicitamos por esa charla y queríamos preguntarle, usualmente los pacientes que se presentan con hernias complejas son obesos. ¿Con qué índice de masa corporal se considera llevarlos a cirugía de manera segura? Eso ha sido una cosa difícil a veces de manejar, y la gran base de ese problema es la mentalidad del paciente. La obesidad del paciente casi siempre no es problema de estómago, sino que es un problema mental. Obviamente, si se acuerdan, al principio de la charla les mostraba una aplicación como el CEDAR. Me muestra que entre más obeso, más riesgo tengo de complicaciones y más riesgo tengo de recidivas herniarias. Y lo que se ha estudiado, lo que se ha visto y se ha demostrado en la literatura está que ojalá el paciente siempre esté máximo en un 30 de índice de masa corporal. ¿Hasta dónde me puedo ir? Hasta 35, pero después de 35 no se recomienda ser paciente, porque las recidivas generalmente son del 90 al 100%, asociado a otros riesgos de complicaciones. Entonces, en un índice de entre 30 y 35 máximo, se pueden hacer las correcciones de esos pacientes, obviamente con un riesgo más alto. Si el paciente puede bajar más de peso, obviamente más ideal sería. Lo que les decía también al principio, comprometamos al paciente en su manejo. No es simplemente tratarlo de operar, no es simplemente todo, que el paciente haga parte de su manejo, y el bajar de peso es muy, muy importante. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, en un paciente que se presenta a urgencias con una hernia complicada, ¿qué técnica preferir? ¿Abierta versus laparoscópica? Depende de varias cosas. Uno, el tipo de hernia. Dos, de lo que usted sepa hacer técnicamente. Tres, de lo que usted tenga en el hospital como disposición. Si es una hernia inguinal que muy probablemente esté encarcerado, que tenga un sufrimiento de asa, si yo tengo las posibilidades, yo le puedo hacer una técnica TAP. ¿Sí? Puedo resolver inclusive por la laparoscopia, en la misma hospitalización, hacer una resección intestinal, una anastomosis y poner una malla extraperitoneal que no quede en contacto nunca con las asas, y no puedo hacer esa parte. Si no tengo esa posibilidad, la puedo hacer abierta sin ningún problema. Si son hernias ventrales y no son grandes, también las puedo resolver por la laparoscopia y colocar una malla extraperitoneal sin ningún problema. Depende de las condiciones del paciente, de las posibilidades del cirujano y de las posibilidades técnicas y tecnológicas que tenga yo en ese momento en el hospital. No hay un direccionamiento que esto debe ser lo ideal. No, yo pienso que lo ideal debe ser hacer las cosas bien para el paciente. Hágalo abierto, hágalo laparoscópico o hágalo híbrido, como usted lo quiera hacer. Pregunta, en una hernia complicada, con perforación, contaminación, ¿usted recomendaría el uso de malla y qué técnica preferiría usar? Volvemos a lo mismo. Si yo tengo una contaminación en la cavidad abdominal, lo recomendado es no colocar una malla, ¿sí? Si yo me ciño a la literatura en
en cavidades limpias, contaminadas y hasta contaminadas, las mallas de polipropileno, macroporosas, monofilamento, están con indicación de colocarlas y con un riesgo muy bajo de infección de malla y de perder esa malla. Pero si yo tengo una cavidad con una herida sucia, la recomendación generalmente van a ser las mallas biológicas. Aquí no disponemos de mallas biológicas, son demasiado costosas. Generalmente el resultado final no es el esperable. Muy probablemente es controlar la sepsis y hacer una estrategia muy probablemente como la vieron aquí al principio, es de poner una succión negativa y una malla de tracción. Muy probablemente eso le va a dar la posibilidad al paciente de recuperarse, de controlar la sepsis, de hacer todo y de que al final de su hospitalización tenga su pared abdominal totalmente reparada. Entonces miren que son estrategias que hay que ponerles cuidado para hacer las cosas. La succión negativa de una malla de tracción nos va a dar la posibilidad de manejar a esos pacientes muy fácilmente sin invertir 50 millones de pesos de una malla biológica. Bueno, tenemos más preguntas en el chat. ¿Qué opciones de manejo recomiendan para pacientes con pérdida de la hoja posterior con recidiva de una hernia ventral en quien ya se realizó previamente una técnica de separación de componentes posterior, cierre dinámico, injertos, algún otro manejo? Yo pienso que cuando ya se tiene el espacio posterior tocado, la situación se vuelve un poquito más difícil. Los cierres dinámicos a veces pueden ser, obviamente, dependiendo de las condiciones del paciente, pero también la separación anterior de componentes con un refuerzo de doble malla se puede hacer muy bien para ese tipo de pacientes y es un espacio que no se ha tocado. También para poder cerrar esos pacientes y para poder llevar la línea media a su final, lo que les había comentado, la posibilidad de tener Botox para efectos entre 10 y 15 centímetros y a veces menos, para tener que hacer menores disecciones para esos pacientes, nos pueden ayudar mucho. El Botox nos puede llevar muy fácil la pared a la línea media y reforzar esa parte anterior, hacer una separación de componentes anterior modificada de Carbonel Bonafé con una malla que nos pueda llevar a eso sin necesidad de que la malla esté en el espacio posterior o en la cavidad abdominal. Bueno, una pregunta muy interesante acá. ¿Qué opina sobre la colocación de malla de forma profiláctica en los pacientes que son llevados a la parotomía? ¿Cuándo la usaría usted? Eso es, en este momento inclusive la Sociedad Colombiana de Cirugía está haciendo un trabajo frente al mismo tipo de casos. Es algo interesante porque en la literatura, si nos apegamos a todo lo que decía, todas las laparotomías tendrían que tener una malla y eso no puede ser así. Pero yo pienso que hay casos muy específicos como son el paciente obeso, el paciente consumidor de esteroides, el paciente con aneurisma de aorta y el paciente con condiciones especiales muy probablemente que tenga laparotomías previas. Esos son los pacientes a los que yo debería tratarle de colocar una malla profiláctica si ya les he solucionado su patología abdominal de una vez. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su participación.